Si el Señor lo permite, vamos a mirar también la 11 después de la 9. Sesión número 4, después del almuerzo. Qué buen tiempo. ¿Cómo vamos? Muy linda la niña, ¿no? Lección 9, trabajando en el discipulado. ¿Trabajo a qué le suena? Esfuerzo. ¿Ah? Juan 9:4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesús trabajaba. En Génesis capítulo 1 leemos acerca de actividad del Señor. Él hizo todas las cosas. Podríamos hablar de Dios como el gran hacedor. Algunos piensan que Dios hizo el mundo y lo puso a andar y no más. Dios no es el gran espectador, Dios es el gran hacedor. Leemos en Juan 5:17, Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, estamos hablando de actividad, de esfuerzo, de acción, trabajando en el discipulado. Los creyentes, dice la Biblia, somos colaboradores de Dios, trabajamos en conjunto con Él. 1 Corintios 3:9, en ese sentido, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, el trabajo de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Trabajar. Dios trabaja, el Hijo trabaja, se nos llama a ser colaboradores en su obra. No obstante, muchos que se dicen creyentes parecen estar conformes con no hacer mucho. ¿Sí? ¿Ha escuchado a alguien que dice: uy, yo no me meto mucho, no me comprometo, porque después a uno lo enganchan y después no lo sueltan? Toca madrugar. ¿Han escuchado algo así? Jesús dijo que son pocos los obreros. Entonces, hablemos del llamado a todo creyente a trabajar. Es un llamado que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cada creyente debe participar en la obra de Dios. Leemos en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Un trabajo, un esfuerzo, algo que produce, algo con propósito. Efesios 4:12. Hablando del ministerio en la iglesia y los hombres dotados que tienen la función, Efesios 4:12, de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar a toda la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos trabajando juntos. Y versículo 16, hablando de todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todos trabajando, todos colaborando a fin de crecer. Es la idea.
todos participando en la obra de Dios. Va en contravía de la enseñanza bíblica que unos pocos laboren y la mayoría vea trabajar. Sí es rico ver trabajar, ¿verdad? ¿Les gusta ver trabajar? A mí sí me gusta ver cómo los demás corren y hacen y atienden. Y hoy nos sirvieron el almuerzo y muchos corriendo y haciendo, es rico. Pero en la labor de la iglesia no somos llamados a ser espectadores. Somos llamados a participar. Todos. No quiere decir que todos hacemos todo, pero sí todos debemos tener alguna función trabajando. El llamado a todo creyente a trabajar se encuentra en el Nuevo Testamento. Y también ese llamado ha sido desatendido desde mucho tiempo. Un llamado desatendido. Uno de los grandes problemas del cristianismo contemporáneo es la idea de que el servicio es opcional para el creyente. Entonces, para algunos eso es que van adelante como un tiro y se involucran mucho y aprenden, pero el creyente normalito va cuando puede, no hace mucho y bueno, eso es como otra opción para el creyente. Eso no tiene nada de bíblico. La idea de que el servicio es opcional no viene de la Biblia. Viene de nuestra carne que no le gusta esforzarse mucho, que le gusta que los otros hagan. Es cierto que no se le obliga a nadie a servir. El servicio es opcional en ese sentido, porque trabajan los que quieren trabajar. Pero el llamado de Dios al servicio es claro. Se acostumbra en las iglesias tener a una clase profesional de ministros que estudian las Escrituras, enseñan las Escrituras y hacen casi todo el trabajo de la iglesia. De los demás se espera solo que se congreguen cuando puedan, que estudien poco, que se involucren poco, pero la verdad es que todos debemos ser obreros. ¿Entendemos este concepto? Todos capacitados para servir. La verdad bíblica, han escuchado hablar de que algunos trabajan de tiempo completo en la obra y otros tienen su trabajo secular. Bueno, entendemos de dónde viene eso pero quiero animarles a pensar de forma diferente en cuanto a eso. La verdad bíblica es que todos los creyentes deben considerarse obreros de tiempo completo. ¿Quiénes dirían que ser ama de casa es un trabajo espiritual? ¿Quiénes dirían que trabajar como médico es un trabajo espiritual? ¿Quiénes dirían que ser docente es un trabajo espiritual? Si es Dios quien me capacita para hacerlo, es un trabajo espiritual, porque todo lo que Dios nos llama a hacer es para su gloria, y si dependo de Él, es algo espiritual. ¿Ustedes creen que alguien podría ser taxista y que sea una labor espiritual? ¿Sí? ¿Ah? Todos los creyentes deben considerarse obreros de tiempo completo. Tanto si tenemos un trabajo disque secular o no, todos los creyentes debemos servir a Cristo. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Y en ese contexto, si es hombre, si es mujer, si es empleado, si es independiente, todos llamados a servir al Señor en la ocupación que hagan. Por ejemplo, cuando Jesús trabajaba como carpintero, ¿estaba sirviendo al Señor? Claro, a ninguno se le ocurriría decir, no, ese era un trabajo secular y después él entró a un servicio cristiano de tiempo completo. No, el Señor Jesús toda su vida estuvo sirviendo a Dios. Durante un tiempo en un taller de carpintería.
y luego viajando por la tierra de Israel con sus discípulos. Entonces no servía menos al Padre cuando trabajaba como carpintero que cuando estuvo en un ministerio itinerante durante 3 años y medio. Si estamos en la voluntad de Dios, todos servimos a Dios de tiempo completo. ¿O a cuántos creyentes Dios les dice, bueno, usted debe como que 2 horas al día? No, y este otro más horas. No. ¿Cuántas horas al día debo conocer al Señor y servir al Señor? Todo mi tiempo le pertenece. Todo mi tiempo es un regalo de Él y todo lo que Él me da es para usarlo para su gloria. Todos somos de tiempo completo en ese sentido. En verdad, hablar de un empleo secular también como que confunde las cosas. Porque tu ejemplo, tu empleo, si te es dado por Dios, no es secular, no es ajeno a las cosas de Dios, sino que es sagrado. Tendemos a pensar que hay áreas que son mías y hay áreas que son de Dios. Mi trabajo es mío, mi familia es mía, no se meta conmigo. Y lo de la iglesia, esa sí es la esfera de Dios. Pero la Biblia presenta que toda mi vida le pertenece a Dios. Mi vida familiar, mi vida laboral, lo de mis amistades, todo debe estar bajo el control de Dios. Nada es mío, todo es de Él. Nada es ajeno al control de Dios. Si hay algo en mi vida que es ajeno al control de Dios, estoy pecando. Él lo quiere todo. Cuando el apóstol Pablo era joven, aprendió un oficio. Trabajaba con sus manos. Luego de su conversión, siguió trabajando en su profesión. Al mismo tiempo que enseñaba en la iglesia. A ratos, el apóstol Pablo debió involucrarse más en el servicio cristiano. Y cuando eso sucedió, los hermanos le apoyaban económicamente. Pero tenía su trabajo y gran parte de su sustento venía de eso durante gran parte del tiempo que era cristiano. Entonces, todos los creyentes deben considerarse obreros de tiempo completo y todos los creyentes tienen un papel específico que cumplir. En 1 Corintios 12 leemos acerca de los dones y que todos son llamados a servir según los dones que han recibido. Todos tienen una función que cumplir. El llamado es a servir según la capacidad dada por Dios. Es cierto que también habrá necesidades que debemos suplir aún sin tener un don para esa labor. Entonces, si me piden que baje mesas, que ponga sillas, que sirva el almuerzo, espere, eso no es mi don, entonces vamos a buscar uno que sí tenga ese don. No, hay cosas que yo hago porque las hago. Todos somos llamados a dar, a mostrar misericordia. O sea, ridículo decir, no, yo no ofrendo porque no tengo el don de dar. Todos debemos dar, todos debemos mostrar misericordia, todos debemos exhortar, todos debemos ayudar, todos debemos hacer discípulos. Eso no es cuestión de que si tengo o no tengo el don. Dios me ordena hacer esas cosas. Y además, los dones que hemos recibido se desarrollan al usarlos. Y si no lo usas, no vas a recibir la bendición que Dios quiere que recibas. Te ha dado los dones para que los desarrolles. Otra realidad en cuanto a esto del servicio es que todos los creyentes deben servir a otros. La obra de Dios está ligada con la gente. Este es un trabajo de gente, personal. Jesús vivió en función de otros. Ser como el Señor en ese aspecto de darnos a la gente es bastante difícil para gente egoísta como nosotros. Tendemos a ser ensimismados, a pensar en nosotros mismos. El ejemplo de Jesús es a darnos a otros.
El Señor Jesús, que no necesita a nada ni a nadie, derramó su vida por los demás. No porque lo necesitaba hacer, sino porque quiso hacerlo. Porque esa fue su labor y escogió hacerlo. Jesús se acercó a la gente, les mostró afecto y amor. Debemos salir de nuestro encierro y servir a la gente. Debemos preocuparnos por los demás. Filipenses 2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los otros, de los demás. Otra verdad es que todos los creyentes deben trabajar en equipo. Todos los creyentes deben trabajar en equipo. A veces uno dice, no, mejor yo lo hago solo porque los demás como que no entienden y no lo hacen tan bien como yo. ¿Qué actitud refleja eso? ¿Cómo llamaría usted a eso? ¿Qué? ¿Orgullo? ¿Qué? ¿Soberbia? ¿Ah? No debemos ser llaneros solitarios. El carácter se desarrolla mejor cuando se rinde cuentas. Al trabajar en grupo también se aprende de las experiencias de los demás. Nos hace bien trabajar con otros. Cuando trabajo con otros, cuando hay 2 o 3 reunidos, ¿cuántas opiniones hay? Quizás 4, ¿verdad? Entonces, cuando me pongo a trabajar con otros, yo tengo una idea, el otro tiene una idea, y yo tengo que aprender a lidiar con eso. Y si solo me gusta que se haga lo que yo quiero, el trabajo en equipo no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? A no ser que el otro dice, no, hágale usted, yo todo lo que usted diga está bien. Pero en un verdadero trabajo en equipo, compartir, es como estar en el matrimonio. Esa es una muy buena escuela. De aprender a opinar, a escuchar, a ceder. Eso es trabajo del Espíritu Santo. No me nace eso. No me nace decir, tú tienes la razón. Gracias, mi amor, por corregirme. No, gracias, mi amor, por corregir. O sea, tengo que ensayar eso porque no me nace. Y un quinto punto. Todos los creyentes deben ser sensibles a las necesidades de quienes no han escuchado de Cristo. ¿Sabes de las necesidades espirituales en otras partes? Después del 4 viene él. A no ser que haya un error en la diapositiva. Qué pena. Eso es número 5. Todos los creyentes deben ser sensibles a las necesidades de quienes no han escuchado de Cristo. A veces uno revisa algo 20 veces y no ve el error, ¿verdad? Y después lo proyecta y dice, pero clarito, ¿cómo se le va a ocurrir poner el 3 después del 4? Gracias por su paciencia. ¿Sabes de las necesidades espirituales en otras partes? ¿Te interesas por eso? ¿Investigas? ¿Oras por quienes están trabajando en lugares remotos? ¿Oras por quienes están involucrados en obras pioneras entre los que no han sido alcanzados? ¿Estás dispuesto a ir lejos para servir a Cristo? Así como a quedarte aquí, si eso es lo que Dios quiere. Pero dices, Dios, a donde quieras, yo te sirvo, yo te sigo. Entonces estamos hablando de trabajar y que Dios nos llama a todos a servir. La pregunta surge, ¿por qué hay tan pocos obreros? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué hay tan pocos obreros? Si son muchos los creyentes, ¿por qué hay menos obreros? ¿Cuál es el problema? Esa es la importancia tan vital que es evangelizar y discipular, y sabemos que el Señor nos manda a ello. A pesar de la inmensidad de la labor que la iglesia tiene delante suyo, la realidad es que los obreros son pocos. Sabemos que son pocos porque Jesús dijo que son pocos. Entonces, ¿por qué tan pocos trabajando? Bueno, primero, hay una mentalidad en muchos que
eso dejémoslo a los profesionales. Ellos saben lo que hacen y mejor que ellos nos digan qué hacer y nosotros lo hacemos. Bueno, es bueno hacer caso, es bueno someterse, pero es bueno involucrarse en la labor también. Y no dejemos de hacer algo por perezosos. Muchos creyentes piensan que han cumplido con solo congregarse y ofrendar. ¿Qué más quieren? Yo les doy el 10%. Bueno, cuando puedo, pero ¿qué más? ¿Qué más esperan? Es esa actitud. A otros que desean trabajar, no se les dan oportunidades para hacerlo. Déjeme que yo quiero servir. No, yo lo quiero hacer solito. Ese también es un problema. Entonces, de parte de los que no tienen un servicio en la iglesia, deben ofrecerse. Y de parte de los que dirigen, deben buscar oportunidades para que los que quieren servir puedan hacerlo. No esperes a que te inviten, ofrécete a servir. Y aún antes de tener un trabajo específico, capacítate para el servicio. Sirve al Señor en todas las esferas de tu vida. En tu casa, en el trabajo, el estudio, en la iglesia, Dios quiere usarte. ¿Sabes dónde es más difícil para mí servir al Señor? En la iglesia es relativamente fácil, por así decirlo, porque hay gente dispuesta, chévere, voy a la casa de alguien, me dan de comer. Hola Miguel, hace tiempos que no lo veíamos, qué rico, venga, siéntese, compartamos. Esa es la parte, entre comillas, fácil. Pero servir a mi esposa, amarla, esa es la parte difícil. Entonces la tendencia es hacerlo fácil. Entonces por fuera, hoy sí, todo agradable, todo bonito, ¿cómo estás? El abrazo. Pero en casa, gruñón. Dios me llama a servir entre los míos, en mi casa, a ser agradable, a mostrar amor. Y no poner una cara por fuera de lo que no soy por dentro. Entonces, el amor, el servicio, empieza por casa. ¿Por qué hay tan pocos obreros? A veces porque dicen, dejen que los demás lo hagan. Otros, porque no han tenido una preparación suficiente, por preparación insuficiente. Es que nadie me enseñó cómo hacerlo, entonces no sé qué hacer. A menudo la contribución de los cristianos es menor a la que debería ser debido a que no se cuenta con preparación adecuada. Ese es un error de parte de la iglesia, no tener la visión para estar capacitando, para estar invitando, para dar oportunidades. En lugar de realizar una tarea en la cual podrían fallar, algunos prefieren no hacer nada. No, yo ya sé cómo es allá en la iglesia. Le dicen que haga un trabajo, le dicen que ponga una silla, pero después uno pone una silla y le dicen que así no es, sino que es de otra forma. ¿Les ha pasado alguna vez? No, yo ¿para qué sirvo? Porque eso, todo lo que hago me dicen que lo hago mal. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso. Pregunta a los líderes cómo puedes ayudar. Hazte al lado de un creyente con más experiencia. Enséñeme cómo es que se hace eso. Enséñeme a organizar una conferencia. Enséñeme a dirigir un grupo pequeño. Busquemos capacitarnos. Observa, pregunta. Además, busca ayuda para lidiar con tus problemas no resueltos, porque algunos dentro de esto de falta de preparación, es que no, porque yo tengo un lío de hace años y no lo he resuelto y no sé si les guste. No, trabaja en eso, que no tenga impedimentos para servir. A menudo el pasado, los problemas no resueltos, ahogan el impulso a servir. Estudia, aprende, sirve. Se necesitan más obreros. Otra razón por la cual hay tan pocos obreros es que algunos temen a quedarse encasillados. No, yo conozco que a una señora hace 40 años la pusieron a enseñar en la escuela dominical y cada vez que presenta dice que no puedo más, le dicen, no hay nadie para reemplazarla, colabora en los otros 6 meses. Y en eso la tienen hace 25 años. Pues quizás eso no ocurra aquí, pero en otras partes ocurre.
Y la gente dice, no, mejor no me comprometo. Porque fácil la entrada, pero muy difícil la salida de un ministerio. Algunos creyentes vacilan al tomar una responsabilidad por miedo de tener que comprometerse con ese servicio hasta que se mueran. Temen cansarse, temen estar muy ocupados con otras labores y sin embargo no poder salirse de ese ministerio. Así que en vez de arriesgarse, se quedan fuera del peligro y permanecen ociosos. Los líderes deben facilitar compromisos durante un periodo específico. Y yo esperaría que después de un reto así, si hemos escuchado al Señor hablándonos de esto, que habrán unos cuantos que se acercarán a los líderes y dirán, ¿yo en qué puedo colaborar? Necesitamos eso. Otra razón por la cual hay tan pocos obreros es falta de motivación. Algunos creyentes se contentan persiguiendo metas secundarias. No se mosquean ante las necesidades que hay en la iglesia. No se mosquean ante la condición de los perdidos. Parecen ser insensibles aún al llamado del Señor. Entonces la invitación es que te dejes afectar por las necesidades que hay en la iglesia. Averigua cuáles son, qué hace falta, cómo puedo colaborar. Hay un hombre mucho más joven que yo en la iglesia donde yo sirvo en Bogotá y a cada rato está diciendo, Miguel, ¿qué es lo que está haciendo así usted que yo puedo hacer? Y a veces me hagan decir, ay, mijo, es más difícil entrenarlo a usted que hacerlo yo. Y es cierto, pero qué falta de visión no querer entrenar. Entonces doy gracias por Miguel, el estocayo mío, que a cada rato me está diciendo cómo puedo ayudar. Qué lindo esa disposición. Sé sensible a las necesidades de la iglesia, a la condición de los perdidos y responde al llamado del Señor. Ahora unas ideas en cuanto a cómo convertirte en un obrero eficaz. Entonces, si ya te convenciste, sí debo trabajar, entonces, ¿cómo convertirte en un obrero eficaz? Primero, ponte a disposición del servicio de Dios. Ten la disposición de servir. El Señor se deleita en el servicio de quienes están comprometidos con Él. Segunda a los Corintios 4:1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Tenemos este ministerio, hemos recibido misericordia y estamos animados, queremos servir. No desfallecemos, sabemos a qué nos llamó Dios y estamos dispuestos a servir. Dios usa personas que se rinden a Él. Su misericordia debe mover a los creyentes a presentarse a sí mismos para el servicio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se dejen amoldar al mundo. Más bien, entiendan cuál es la voluntad de Dios y háganla. Así que ponte a disposición del servicio de Dios. Su misericordia debe movernos a presentarnos a nosotros para el servicio. Otra idea para convertirte en un obrero eficaz es considera tus aptitudes o dones. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer? Evalúa honestamente tus capacidades y tu función dentro del cuerpo. Prueba varios ministerios. Ten la disposición de que te evalúen, no te ofendas. Acepta las sugerencias. Ese es un problema muchas veces. Alguien dice, yo voy a poner las sillas. Y no pregunta cómo y las pone como que a un lado y más bien es mejor ponerlas alrededor de la mesa como están. Y vienen y le dicen, hermanito, me hace el favor y pone las sillas de esa forma. ¡Ay, no! Si es así, que siempre tengo que hacer como usted dice, entonces mejor no. No, pregunta. Permite que te evalúen, acepta sugerencias, no seas altivo. Si tienes una mejor idea, explícala con paciencia. Y otra idea en cuanto a convertirte en un obrero eficaz es capacítate para el servicio.
Si vale la pena hacerlo, decía mi papá, vale la pena hacerlo bien. Toma la iniciativa, busca oportunidades para aprender, pídele ayuda a una persona con más experiencia. Es bueno aprender haciendo. Es bueno aprender bajo la supervisión de gente que lleva años sirviendo. Y no seamos tan antiguos que decimos que, como ellos lo hicieron está mal, yo tengo una mejor forma de hacerlo. Escucha, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué lo hacen de la forma que lo hacen? Sé paciente. Sirve con humildad. Y otra sección, cómo mejorar tu servicio. Entonces, ¿cómo convertirte en un obrero eficaz? Ahora algunas ideas en cuanto a cómo mejorar tu servicio. ¿Cómo servir de mejor manera? Bueno, colócate metas altas. No estés satisfecho con la mediocridad. Si te piden que hagas un trabajo, llega temprano y hazlo bien. Ten una insatisfacción santa. Esto es, sí, estoy trabajando, pero quiero hacer más. Entonces, sí debemos estar satisfechos, pero satisfechos no quiere decir hacerlo como salga. No, se puede hacer mejor y por la gracia de Dios lo vamos a hacer mejor. La obra de Dios requiere excelencia. Ponte metas ambiciosas, esfuérzate en la gracia. Y también para mejorar tu servicio, acepta sugerencias, aprende de otros. Hablábamos de esto también. La crítica constructiva y el consejo de nuestros colaboradores puede ser de gran ayuda en la búsqueda de mejorar nuestra labor para el Señor. El individualismo, el yo solo, ese es mi servicio. Nadie se meta con lo mío. Solo yo pongo las sillas y nadie más. El individualismo y la falta de disposición para aprender son enemigos del progreso espiritual. Más bien, ten la disposición de aprender, ten la disposición de dejarte enseñar. Proverbios 27:17, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Trabaja en equipo, aprende de otros, pide perdón si no cumpliste y sigue para adelante. Entonces, cuando hablamos de discipular a otros, cuando hablamos de entrenar a otros, a los nuevos creyentes se les debe enseñar que son llamados a ser obreros en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué grande privilegio! Tú, nuevo creyente, ahora eres un obrero en el reino de Dios. Eso se lo explicamos desde un comienzo. Hay la expectativa de que los nuevos creyentes se involucren en el servicio. Que no tengan la idea de que sí, llegué a conocer a Cristo y aquí me voy a sentar 10 años mientras me capacito. No, sirve de una vez. Algo hay que le podemos poner a hacer. No es solo decirles que se deben congregar y participar de un grupo de estudio. Es que se den cuenta de que Dios quiere que tengan una vida caracterizada por el servicio a Él, una vida caracterizada por el servicio a los demás. Siguiente. Invertir nuestras vidas en creyentes que llegan a ser obreros fieles al Señor. Invertir nuestras vidas en creyentes cuyas vidas dan fruto, que además glorifican a Dios, es una manera de asegurarnos de que no hemos trabajado en vano. Que nuestro servicio en el Señor no sea en vano. Y una de las formas de asegurarnos eso es capacitando a otros para el servicio. Eso es lo del 9. Después del 9 viene el 11. Muy bien, muy bien. Vamos bien con los números. Lección 11. Nada que completan ese edificio, ¿no? Desde que yo vine estaba así. La próxima vamos a mostrar una fotico del edificio ya completado entonces. La batalla espiritual en el discipulado. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos estás permitiendo repasar, aprender. Y la verdad tenemos mucho por aprender. Gracias porque esta es
Este es un proceso del cual te interesas tú. Y nos llamas no a inventarnos nada, sino a colaborar contigo en esta obra. ¡Qué privilegio es! Gracias por capacitarnos, gracias por darnos herramientas con las cuales trabajar. En el nombre de Jesús. Amén. La batalla espiritual en el discipulado. Hemos visto ya el pensum del discipulado. Ahora echaremos un vistazo a las herramientas que tiene a su disposición cada discípulo. Las herramientas que tiene a su disposición. Debemos usar las armas de justicia. Pasaje bien interesante en 2 Corintios 6. Les invito a mirar allí. 2 Corintios 6. Voy a empezar en el versículo 3. 2 Corintios 6, empezando con el versículo 3. Está hablando Pablo acerca de su servicio, de su ministerio. Dice en el versículo 3, y habla un poco de su estrategia. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros o siervos de Dios. En mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hasta ahí está como difícil el llamado, ¿verdad? Pero ese es el llamado a servir al Señor. Versículo 6, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia. Armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Eso no es una afirmación política. Por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, habla de direcciones, ¿no? En honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Pablo era un hombre que se había enfrentado a muchas cosas difíciles. Sabía lo que es servir en medio de la oposición, en medio de dificultades. Y esa frase ahí en el versículo 7 es interesante. Por armas de justicia. Estamos en una batalla, y en una batalla hay armas, y el creyente en esta batalla usa armas de justicia, en el poder de Dios. Es algo que viene del Señor. La Biblia habla también, un par de páginas más, 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Habla de armas de batalla, que no son de la carne, sino espirituales. Entonces, armas de justicia, armas de la batalla. Bien armado el soldado cristiano. Habla en Efesios 6:16 de otro aspecto de esta batalla. Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Habla de protegerse. Habla de las intrigas sutiles, podríamos decir así, que hay remedio para ello. Dios ha hecho provisión para proteger a sus soldados. Armas de justicia, armas de batalla, medios para protegernos de los dardos de fuego que lanza el enemigo. 1 Timoteo 1:8, hablando de esta batalla. 1 Timoteo 1:8. Pero nosotros sabemos, eso es 1 Timoteo, y lo que yo quiero leer es 1 Timoteo 1:18, perdón, me faltó el 1 ahí. 1 Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Tu pelea es conforme a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Es una batalla espiritual. 2 Timoteo 4,
7. ¿Hasta cuándo es la comisión del soldado cristiano? Del ejército colombiano uno se pensiona a los 20 años, ¿verdad? Veamos cómo es esto de 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día no se refería después de 20 años de servicio. Aquel día era el día de dar cuentas. Entonces, un servicio en este ejército hasta la muerte. A los creyentes se les llama soldados, 2 Timoteo 2, 3 y 4. Sufre penalidades, le escribe Pablo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces estamos hablando de una batalla espiritual, de oposición, donde hay armas. El ganador es el Supremo, el Señor, pero hay oposición. Entonces, armas de justicia, armas de batalla, protección contra intrigas sutiles. La pelea es espiritual, no carnal, y cada creyente es un soldado. ¿Quiénes son los protagonistas de esta lucha? Son fuerzas espirituales. El jefe de las fuerzas de luz es nuestro Dios guerrero, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. El comandante en jefe, aquel a quien seguimos, nuestro líder, el victorioso, el que ya ganó la batalla. Un día vendrá a la tierra su Hijo, el Señor Jesús, para tomar posesión y abolir el mal. Y leemos de ese regreso en Apocalipsis 19, 11 al 14. Y el líder maligno, el líder de las fuerzas de las tinieblas, es el diablo. Él es apoyado por sus ángeles caídos. ¿Y cuáles son las herramientas del enemigo? Tentación, engaño, seducción y opresión. En cambio, los ministerios de las fuerzas de luz son dirección, consejo, protección, ánimo, fuerza. Dios provee para los suyos eso. Ánimo, fortaleza, buen consejo, protección. Entonces esa es la batalla. Y quieras o no, o te des cuenta o no, todo creyente está involucrado en esa batalla. Entre las armas mencionadas en Efesios 6 están el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la necesidad de orar en todo tiempo en el Espíritu. Debemos comprender qué significa cada arma y cómo usarla eficazmente. Debemos ser buenos soldados del Señor. Entonces, no son las únicas armas, estas tres, de la fe, de la palabra de Dios, de la oración, pero brevemente les invito a que consideremos estas tres armas fundamentales. Primero está el arma de la fe. Por medio de la fe, los creyentes se comunican con el poder de Dios para alcanzar los propósitos divinos. En el uso común, fe se refiere a una esperanza vaga. Bueno, yo tengo fe de que va a llover, o que no. Esa es una esperanza vaga. Quizás sí, quizás no. En el uso común, fe se refiere quizás a estar de acuerdo con una afirmación, pero sin que haya un compromiso personal. Eso es muy diferente a la fe bíblica. La fe bíblica implica certeza, confianza, fiabilidad. El objeto de la fe bíblica es el Señor Jesús y la palabra de Dios. Fe no es creer en ti mismo. Fe no es apoyarte en tu intuición. Fe no es darle crédito a tu oración. La fe tampoco es fe, en tu capacidad para creer.
El cristiano tiene confianza inquebrantable en Dios y en su palabra. Debe ser controlado por la palabra de Dios. Debe ser influenciado por el consejo de gente piadosa. Y necesitas rodearte de personas que pueden colaborarte, evaluarte, moderar acciones impulsivas. Porque si mis impulsos no son moderados por la influencia de compañeros piadosos, lo que yo pienso que es fe podría ser realmente presunción. Entonces necesito evaluar si en verdad Dios me está llamando a hacer algo o si realmente es algo que yo me inventé. Entonces estamos hablando de la fe, el arma de la fe. ¿Y cómo funciona la fe? Preguntamos. La fe bíblica es mucho más que un sentimiento. La fe nos capacita para andar correctamente sin ver. Es estar seguro de que lo que Dios promete sí se cumple. La eficacia de la fe depende de nuestra habilidad de resistir las dudas y de enfocarnos sin vacilar en las promesas de Dios. Aprendemos a confiar más en Dios a través de la experiencia. ¿Cómo actuamos con fe? La fe se fortalece por medio de la práctica. Por la experiencia nos damos cuenta de lo razonable que es la fe. Por la experiencia nos damos cuenta de que es mejor depender de Dios que de nuestros propios recursos. No, la última vez que dependí de mis fuerzas me fui de cabeza. Mejor es esperar en Dios. Eso me enseña la experiencia. A través de la experiencia aprendo a confiar más en Dios, aprendo a confiar más en Dios. Paso de solo haber aceptado ciertas creencias. Bueno, yo pienso que eso es cierto porque lo leí en algún lado, pero debo pasar de tener una seguridad de que algo es cierto a apropiarse de las promesas y provisiones de Dios. A vivir de acuerdo con esas realidades. No solamente que yo acepto ciertas verdades, sino que vivo de acuerdo con esas realidades. No es teoría, es práctica. Entonces puedo decir, Dios es fiel, y amén, Dios es fiel. Pero diferente es decir, yo he comprobado que Dios es fiel en medio de mis grandes luchas. Él es suficiente. A pesar de mis pocos recursos, mis recursos insuficientes para hacer frente a mi realidad. Saberlo es bueno, pero llevarlo a la práctica es mejor. Vivir de acuerdo con esas realidades. La fe también se fortalece al alimentarse regularmente de la palabra de Dios, al apropiarse de las promesas y las provisiones de Dios. Es necesario rechazar la duda. Fija tu mirada firmemente en lo que Dios promete. Si Dios lo dice, es cierto. No tengo por qué dudarlo. Depende de Él. Persevera en la oración. Y te darás cuenta de que así lidiarás más efectivamente con el desánimo, con los obstáculos, con las demoras, con la oposición. Necesitas fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra arma que vamos a mirar, un arma fundamental, es el arma de la palabra de Dios. La Biblia es un arma formidable. La Biblia otorga vida, sustenta la vida. Las Sagradas Escrituras son la mente revelada de Dios, dada a través de hombres elegidos. Es la verdad inspirada por Dios. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para todo lo que nos hace falta. La palabra de Dios es viva y es activa. Y hacemos la misma pregunta, ¿cómo funciona la palabra de Dios? Es muy poderosa porque su origen y autor es Dios. La Biblia obra el milagro del nuevo nacimiento. Cuando una persona en conversa oye su mensaje, es convencida de su pecado y se vuelve a Dios.
y se vuelve una nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Y eso por el poder de la palabra de Dios. La palabra escrita, la Biblia, la palabra viviente, el Señor Jesús. La palabra de Dios nos libra de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios nos limpia de la impureza moral. La lámpara santa de Dios proporciona fuerza y dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 105. El alimento divino para el alma nutre al creyente. Lo que sale de la boca de Dios anima en tiempos de adversidad. Miremos primero a los Tesalonicenses 4, hablando acerca del futuro. Primero a los Tesalonicenses 4, leamos desde el versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, confórtense, anímense, aliéntense unos a otros con estas palabras. La palabra de Dios provee ánimo en medio de la adversidad. Bueno, así funciona la palabra de Dios, es poderosa. ¿Cómo podemos usar efectivamente la palabra de Dios? Respeta las Escrituras, obedece sus enseñanzas. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, Juan 14:15. No basta con solo almacenar información bíblica. Aférrate a sus promesas. Medita en ella todo el tiempo. Leímos ya Josué 1:8, de día y de noche. Por la gracia de Dios, entiende el mensaje de la Biblia, aplica el mensaje de la Biblia, actúa según lo que te enseña el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Así como un buen soldado conoce las armas y las usa, el guerrero espiritual maneja con destreza la palabra de Dios. ¿Cómo combatió el Señor Jesús las acechanzas del diablo en Lucas capítulo 4, también Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1? ¿Qué usó para poder responder? La palabra de Dios. Escrito está. Entonces, tú dices esto, Dios dice esto, yo escojo creerle a Dios. Necesitamos hacer eso como lo hizo Jesús. Y vamos a mirar un arma más, y es el arma de la oración. Primero a los Tesalonicenses 5:17 dice que ¿qué? Sin cesar. No, ¿qué? ¿Sin cesar? ¿O sin qué? Sin cesar. Ah, bueno, sí. Ajá. Ora sin cesar no es una sugerencia, es más bien un mandato. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús dependió continuamente del Padre a través de la oración. Es tan vital la oración que Cristo continúa ese ministerio desde el cielo. Vive perpetuamente para hacer intercesión por los santos. Romanos 8:34 también dice eso. Voy a leer Romanos 8:34. Que lo quería citar y se me borró de la cabeza. ¿Quién es el que condena a Cristo Jesús, el que murió? Sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Unos versículos antes habla de que el Espíritu Santo también intercede por los suyos, traduce las oraciones de los santos, las presenta delante del Padre. ¿Cómo funciona la oración? Es la pregunta. Dios nos llama a la pureza personal. ¿Quién subirá a tu monte santo? Salmo 24, 3 y 4. El limpio de manos, el que no jura en falso. Entonces Dios nos llama a la pureza personal, a tener fe verdadera, cree solamente.
a orar en el nombre de Jesús, Juan 14:13, a orar según la voluntad de Dios, 1 de Juan 5:14. Así funciona la oración. Y a quienes se comuniquen con Dios, habiendo cumplido esas condiciones, se les promete que sus oraciones serán contestadas. Pidan lo que quieran y les será dado, dijo el Señor Jesús. Los que oran conforme a la voluntad de Dios. Orar es tener comunión con Dios. Es mucho más que pedir. La oración incluye adoración, acción de gracias y confesión. ¿Y cómo ser efectivo en la oración? Todavía necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Lucas 11:1, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Yo todavía necesito aprender a orar de forma más efectiva. Eso significa que necesito que me enseñe lo que debo hacer en cada circunstancia. Señor, enséñame cómo enfrentar esto. Señor, enséñame cómo debo lidiar con esta situación. Necesito que me ayude a orar. ¿Cómo orar por esto? Necesito aprender cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. La convicción de que imitar a Jesús es indispensable en nuestras vidas y el compromiso de orar con perseverancia son actitudes necesarias en el creyente. La fe, la palabra de Dios y la oración. Y tenemos muchas herramientas más. Tenemos un pensum, tenemos herramientas. Un buen soldado está siempre preparado para la batalla. Un buen soldado siempre está preparado para el llamado al deber. Debemos conocer nuestras armas y usarlas correctamente todo el tiempo. Nuestra oposición, dice Efesios 6, no es de este mundo visible y nuestras armas, como la fe, la palabra de Dios y la oración, tampoco son cuestiones terrenales o de la carne. La lucha es tenaz. Y como en cualquier conflicto habrá bajas. Es triste cuando creyentes son dejados fuera del combate por pecado o incredulidad. Evalúate. No te apoyes en tu propia prudencia. El Señor dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En la cruz Él ha vencido a nuestro mayor enemigo. Cristo siempre está dispuesto a conducirnos a la victoria si nos sometemos a Él. Toda la provisión está hecha a fin de que seamos guerreros triunfantes. ¿Quieres triunfar? ¿Te apropiarás de lo que Dios pone a tu disposición? A la luz de todo esto, necesitamos usar nuestras armas espirituales cada día hasta que finalmente nos encontremos en la presencia del Señor. Y el llamado aquí es a decir, bueno, Dios, gracias por haberme provisto de armas. Perdóname por no usarlas con la frecuencia y de la forma que debo usarlas. Y por tu gracia, quiero aprender más de estas armas y emplearlas para tu gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de conocerte a través de Jesús. Gracias por interesarte en nuestra salvación y nuestra santificación y haber provisto los medios para que te conozcamos y te sigamos. Gracias por darnos con qué luchar. No nos has dejado indefensos. Gracias por la presencia del Espíritu Santo y los recursos de la fe, tu palabra y la oración. Ayúdanos a emplearlos efectivamente, en dependencia de ti, con destreza. Qué privilegio es conocerte y seguirte en el nombre de Jesús. Amén.